Mi experiencia con Dios, cómo saber y hacer la voluntad de Dios. Hemos ocupado mucho tiempo, pero no en exceso, en el sentido de que hay quienes pueden pasársela toda una vida sin tener una claridad o seguridad de estar en la voluntad del Señor. Lo que es más, los muchos tropiezos, por no decir tumbos tras tumbos, confirman de que efectivamente no han estado viviendo en la voluntad del Señor. No queremos que eso suceda. Si a alguien le ha sucedido, que pueda ponerse en pie, que pueda levantarse, que pueda tener el tipo de vida que nuestro Señor Jesucristo planeó desde la eternidad para nosotros y que con ese propósito vino. Entonces, por eso estamos invirtiendo. Y yo les voy a decir, para mí ha sido de mucha bendición. Yo no sé para ustedes. ¿Para alguien más? Si es así, gloria sea a nuestro Dios. La verdad de sus circunstancias. Les hago un poquito de memoria. Lo último que estuvimos viendo es acerca de, el plan general o la idea general es que Dios nos habla a través o por medio de su Santo Espíritu, a través de la oración, de la lectura de la palabra, de la iglesia, de las circunstancias y de algún otro creyente. Hemos visto en la oración. Y algo que voy a recalcar, lo primero que vimos y que debió habernos quedado ahí grabado es los silencios. Porque si no lo ha practicado, tiene que practicarlo. Tiene que darle oportunidad, no darle oportunidad a que Dios le hable, Dios le está hablando. Dese usted una oportunidad de escucharlo. Eso era algo fundamental. Lo otro es tener en consideración también los silencios de Dios. Cuando la mamá guarda silencio, como que la casa entera comienza a temblar. O sea, un silencio no se ha de pasar por alto. Un silencio puede significar muchas cosas. Y en el proceso aprendemos sobre todo paciencia. Paciencia de esperar confiados en el Señor. Por otra parte, también aprendimos de que los silencios a menudo, los silencios de Dios anteceden a grandes acontecimientos en nuestras vidas. Entonces, cuando nos encontremos frente a un silencio, pacientemente esperamos y con expectación, con gran expectación, porque eso quiere decir que algo grande va a suceder, que algo grande me va a comunicar el Señor. Y entiéndase, en el proceso estamos aprendiendo y nunca dejamos de aprender. El día de hoy vamos a considerar cómo Dios habla por medio del Espíritu también a través de las circunstancias. Vimos en la oración que una de las respuestas o posibles respuestas de nuestro Dios es o son las circunstancias. Cuando nosotros no recibimos claramente un sí o aquello por lo cual estamos pidiendo, puede haber un silencio, pero muchas veces ese silencio también puede verse rodeado, o no silencio, de circunstancias que no son la respuesta que nosotros estamos esperando del Señor, pero que es parte de la respuesta del Señor. Cuando las circunstancias son adversas, es un tiempo en el cual, si estamos en el Espíritu, nótese, inevitablemente vamos a ir o caer de rodillas ante la presencia del Señor. Nunca el pueblo de Dios quizá había orado tanto en los tiempos modernos como en el tiempo de la pandemia. Entonces las circunstancias adversas nos acercan al Señor. Y cuando nosotros oramos, tenemos que hacerlo con fe. Si oramos y lo hacemos dudando, a ver si, por si acaso, es lo que va a tener como respuesta, a ver si, por si acaso. Pero si lo hacemos con fe, confiados, y entiéndase, también es parte de lo que vimos, Dios siempre responde. Por lo tanto, en ese día o durante ese tiempo en el cual ha estado orando y usted solo percibe un silencio de parte del Señor, o sea, aparentemente una no respuesta, pero nosotros vamos a estar y tenemos que estar a la expectativa, en el sentido de que todo lo que esté sucediendo, nada es casualidad. La palabra nos dice que nos cae una hoja de los árboles si no es con la o por la voluntad de Dios. Entonces, si oramos nosotros, entonces estemos atentos y alerta a todo lo que esté sucediendo, porque Dios de todas las formas puede hablarnos y nos hablará. Bueno, el día de hoy vamos a indagar un poquito más allá, porque las circunstancias
pueden ser engañosas. Y las más de las veces pueden ser engañosas o simplemente, y ahí es todavía el riesgo es aún mucho mayor, porque aunque la circunstancia sea incluso positiva, favorable y venir de Dios, pudiéramos llegar a malinterpretarla y nos equivocamos. Muy bien. Estamos en la unidad 6, esta es la tercera sesión en la unidad 6 y la verdad de sus circunstancias. Mire, usted no puede saber la verdad de sus circunstancias mientras no haya oído la voz de Dios o a Dios. Y usted no puede saber a ciencia cierta la verdad de sus circunstancias si no ha platicado con Dios al respecto. Hay quienes, por el ejercicio, han desarrollado la capacidad para discernir. Y ahí es donde se diferencian aquellos maduros de aquellos que no están muy maduros en el Señor o espiritualmente. Aquellos maduros pues pueden discernir con bastante claridad. Y más aún cuando tienen un don de discernimiento, una capacidad especial de parte de Dios, entregada por el Espíritu Santo, para comprender las cosas de una manera sobrenatural o por sobre el promedio. Pero nosotros podemos equivocarnos y para no equivocarnos es que tenemos que estar en comunión por medio de la comunicación con Dios y escuchar su voz. Nadie, absolutamente nadie mejor que Él puede darnos la interpretación correcta de lo que está sucediendo, de cuál es el significado de ello. Preguntas, ¿qué hubiera respondido usted si hubiera estado en el lugar de Moisés? ¿Se acuerdan lo que pasó con Moisés? Cuando fue encomendado por parte de Dios la misión de liberar a su pueblo y de presentarse ante Faraón y decirle de parte de quién iba y qué es lo que buscaba. Bueno, para algunos quizás la respuesta pueda ser: me hubiera enojado con Israel y hubiera vuelto a mi rebaño de ovejas. O me hubiera enojado contra Dios y le hubiera dicho que se buscara otro. O hubiera dicho que entendí mal la voluntad de Dios. O hubiera vuelto con paciencia a Dios y le hubiera pedido que me diera su perspectiva de esta circunstancia. Creo que eso sería lo más acertado. Entonces, a menos que usted sea una persona anciana, en todo el sentido de la palabra, muy madura, con una gran capacidad de discernimiento espiritual, tiene que ir con Dios. Pero si usted no es esa persona, con mayor razón. ¿Se entiende? Porque últimamente no existe una persona que pueda prescindir de la guianza de Dios por medio de su Santo Espíritu. Y la verdad es que a veces nos equivocamos. Y es ahí cuando tomamos decisiones apresuradas. Interpretamos rápidamente o a la ligera o solamente de nuestra mejor perspectiva las circunstancias. Pero el punto es que las circunstancias pueden ser engañosas, que nuestra percepción nos engaña. Depende de cómo haya amanecido usted en el día, es como va a interpretar algo, ¿cierto? Pero si despierta ese día y le avisan que recibió un gran premio, ¿cómo van a ser las circunstancias de ese día? Todas buenas, hasta las malas. Así nos entendemos, ¿verdad? Perfecto, entonces no hay mucho que decir al respecto. Veamos aquí una historia, la historia de Moisés. Dice Génesis capítulo 5, versículos 22 y 23. Entonces, esta fue la respuesta de Moisés. No fue la que nosotros nos imaginaríamos tratándose de este gran personaje, pero un ser humano real como usted y como yo. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Mire lo que le dijo. Lo único que yo podría reconocerle es su sinceridad, su honestidad. Yo creo que también Dios lo hizo, pero él continuó y dijo esto en el capítulo siguiente. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? O sea, él aquí estaba tirando prácticamente la toalla. Hermanos, como seres humanos que somos nosotros, al igual que él, creo
que en alguna o más de en alguna oportunidad nos hemos visto en circunstancias similares. Como esta, por ejemplo, cuando no entendemos las circunstancias. Y lejos de nosotros actuar irreflexivamente, debemos tomarnos el tiempo, no solo para pensar o reflexionar nosotros mismos en nuestra capacidad, sino inmediatamente ir de rodilla ante el Señor y decirle que necesitamos de su ayuda para interpretar correctamente las circunstancias, para no ofenderle, para no fallarle, para no equivocarnos. Ahora, aquí sí cometió un error porque ya vemos de que la actitud de él no era la mejor. No tenía una disposición completa o absoluta para la misión que le estaba encargando Jehová. Entiendo, como ser humano estaba él poniendo obstáculos, de los cuales tendría algunos, pero no tanto como él parecía decirlos. Porque últimamente, hermanos, ¿no creen ustedes que así como Dios hizo todo lo que hizo, no pudo haberle sanado o quitado ese problema en el habla que él tenía? Claro que sí. Ahora, analizando los versículos que tratan sobre esto, honestamente yo veo de que su problema no era tan grande. Lo que es más, no va a tartamudear en la escritura, pero se ve bastante bien en general, o sea, da la idea de que su problema de comunicación no era tan grave. Y que probablemente sí se acentuó al ponerlo por excusa. De tal manera que Dios tuvo que proveerle un intermediario para mejorar la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Y es un llamado de atención para cuando nosotros ponemos excusas. Si le dicen que tiene que presentarse mañana a trabajar a las 5 de la mañana, ¿a qué hora llega usted? 15 para las 5, dice la hermana Rosa. En Inglaterra, el rey o la reina que esté en turno, cuando hace una invitación, abajo de la invitación dice no excuses o no regrets. Tiene que ir porque tiene que ir. Así se trata de Dios. El problema es que nosotros perdemos la perspectiva. Dios en su inmenso amor y misericordia se ha acercado tanto a nosotros que nosotros nos chiflamos. Y nos chiflamos tanto que a veces creemos que estamos, por ejemplo, aquí en la sala de nuestra casa. ¿Cómo se pone usted en la sala de su casa? Yo me siento, me echo para atrás y pongo los piecitos en la mesita de centro. Si usted me viera no se ve muy bien, pero así le hago yo. ¿Podría yo hacer eso aquí? Y así sucesivamente usted proyecte o extrapole. Y eso nos confirma de cómo nosotros perdemos la perspectiva de quiénes somos y quién es Dios. Y en todas las áreas o en todos los ámbitos de la vida, comenzando por el cual hemos comenzado, que es el de la obediencia a Él. Bueno, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos o qué aprenderemos de Moisés? En primer lugar, aprenda del ejemplo de Moisés. Dios es paciente y eso es importante, algo que Moisés no tenía muy bien entendido. Es una de las características y de hecho lo que el hombre o el mundo incluso tiene por tardanza es simplemente una manifestación de su amor en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo específicamente hablando. Es una manifestación de su amor, es una extensión de su misericordia que lo único que Él quiere es que todo el mundo proceda al arrepentimiento y a veces uno dice lo toma por tardanza. Por otra parte, si nosotros pensamos en la realidad de que Dios es amor y el amor es paciente, cosa que él no había entendido muy bien. Bueno, aprenda del ejemplo de Moisés. Cuando usted enfrente circunstancias difíciles, no empiece a acusar a Dios o a cargarle la mata, como dice la expresión popular, a Dios. No. No deje de seguirle. Eso quiere decir, no se quede en la casa. Vaya a Dios, vaya a la iglesia, pídale que le revele la verdad de sus circunstancias. Ahora, noten esto porque he hecho una diferencia. Que le revele Él, Dios, la verdad de sus circunstancias, de nuestras circunstancias, y pídale que le muestre su, está con mayúscula, su perspectiva, la de Él. Porque normalmente la nuestra puede estar equivocada. Y fíjese, tan cierto estoy yo de esto, y todo bien casado creo que tendrá esta práctica. Consulto con Dios.
No siempre la respuesta de Dios va a ser audiblemente clara, digámoslo así. Pero para eso nos puso una compañera, que es nuestra ayuda idónea. Y puedo platicar y conversar y me va a dar su punto de vista. Y a veces podemos no estar de acuerdo, pero la más de las veces aporta sabiduría, que en mí no había. Y que normalmente Dios incluso puede a veces poner esa falta, les voy a decir, yo lo tomo así, estoicamente, esa falta de sabiduría completa, absoluta o total en mí. ¿Y sabe para qué lo hace? Y lo va a hacer también con usted. Para no quitarme la humildad. Uno tiene que ser humilde y preguntar y reconocer que no lo sabe todo. Bueno, y luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Espere en el Señor. Y luego espere en el Señor. Dios es paciente y nosotros, como amados hijos de nuestro Padre Celestial, tenemos que ser también pacientes. Vamos a ver unas cositas aquí. Unos consejos. Lo primero de todo, para estar en esta onda o en esta frecuencia, usted tiene que orientar radicalmente su vida hacia Dios. ¿Cómo puedo yo estar en la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Tengo que concentrar mi vida en Él. ¿Y por qué? Yo les voy a decir, la cosa más difícil que usted tendrá que hacer es negarse a sí mismo, tomar la voluntad de Dios y seguirle. ¿Qué no quisiera usted? Si usted me pregunta qué quisiera yo, les voy a decir, quisiera muchas cosas. Y muchas cosas las he abandonado, las he sacado incluso de mi bucket list porque no son importantes, son irrelevantes. Al ponerlo en la balanza, ¿qué es lo que realmente importa? Y de hecho estoy en una etapa en donde con mayor razón tengo que ir deshaciéndome de aquellas cosas que no tienen que ver con el Señor, digámoslo así, o las prioridades del Señor. La parte más difícil en su relación con Dios es tener su vida centrada en Dios. ¿Por qué? Esto es lo que les quería decir. Si usted grabara un día completo de su vida, hallaría que la mayoría, si no todo, en sus oraciones, sus actitudes, sus pensamientos, etcétera, 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 es radicalmente egocéntrico. A ver, en otras palabras, ¿en qué ocupamos mayormente nuestros pensamientos? Y les voy a decir que normalmente es en cosas domésticas, que tiene que ver conmigo, con lo mío y con los míos. ¿Es así o no? Y ese es un grave error, un grave error. Dios no nos dice, olvídate de tu familia, simplemente cada cosa en su lugar. Y hay quienes, la familia se ha transformado en un Dios, hay quienes, para quienes el trabajo se ha transformado en un Dios. A nada, absolutamente a nada, le reconozco su lugar, su mérito, su orden, su importancia. Pero basta con que invirtamos una cosa, su orden, y ya todo se desmorona. Si Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, si usted analiza su vida, y de eso se trata esta parte, si usted analiza su vida, va a descubrir lo egocéntrico que somos. Tal vez trate de explicarle a Dios cuál es su perspectiva. En otras palabras, probablemente pueda tratar de convencer a Dios. Es que esto, es que esto, es que esto. Y cuando nosotros somos egocéntricos, en realidad lo que estamos demostrando es que somos niños espirituales, que somos inmaduros. Y la palabra que no nos gusta, pero es el mismo equivalente, que somos carnales. Cuando un adulto es un niño, espiritualmente hablando, inmaduro, es carnal. Y el niño, por naturaleza, es egocéntrico. No tiene la capacidad de pensar en los demás, y mucho menos en los demás primero que sí mismo. Pero ya la persona va creciendo y ¿qué me dice usted de las mamás? Y no todas tampoco, pero en general ya es un ser desarrollado, maduro, en donde ya se supone que debe ser así la mamá, pero en términos generales ya no es su persona, su vida, su prioridad, sino que lo son ¿quiénes? Los hijos. ¿Por quién trabajan? ¿Para quién le cocinan? ¿Por quién dejan de comprarse esto? ¿Por quién dejan de comprarse esto otro? ¿Por qué siguen con las mismas garras?
porque ya no son egocéntricas. ¿Y qué me dice usted de los ancianos? Los buenos, también hay unos ancianos que son egocéntricos, pero en términos generales, entonces, hermanos, examinémonos. Pero cuando Él, o sea, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, llega a ser el Señor de su vida, solo Él tiene el derecho de ser el Señor de su vida. Aclaro esto. Pero cuando Él llega a ser el Señor de su vida, cuando usted viene a Cristo y acepta el regalo maravilloso de Dios, que es Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz, no solo recibimos el regalo, recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, desde el momento en que nosotros le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, le recibimos como el Señor de nuestras vidas. Y eso quiere decir que Él tiene prioridad, que Él tiene el primer lugar, que Él tiene el poder, etcétera, etcétera. Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En este versículo nos ocupamos prácticamente en 2 sesiones y ahora solamente para recordarles esto. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús. En la forma en que se va a presentar o que se ha presentado no estamos muy acostumbrados, pero esa es la verdad, que Jesús es la verdad. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, estábamos hablando acerca de las circunstancias y cómo las circunstancias pueden engañarnos o engañarnos nosotros mismos al no interpretarlas correctamente. Bueno, vamos a ver que Jesucristo puede y debe ser hallado en las circunstancias. Y no solo esto, 3 cosas que voy a mencionarles con la ayuda del Señor en lo que nos va quedando de tiempo. Muy bien. Hay una historia interesante y que ustedes reconocen, entonces voy a resumirla dentro de un instante. Los discípulos estaban en un barco en medio de la tormenta. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Muy bien. Jesús estaba durmiendo en la parte posterior. Y ellos exclamaron, vamos a perecer, vamos a morir, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿era esa la verdad? Bueno, en mi opinión, sí y no. Estaban en medio de una tormenta, pero horrible, feroz. ¿Cuánta gente no ha muerto en medio de una tormenta? ¿Cuántos barcos no se han ido? Bueno, pero aquí había una pequeña diferencia. Que había alguien que estaba en ese barco. Entonces, no. La verdad estaba durmiendo en el barco. La verdad estaba durmiendo en el barco. Jesús. La verdad es una persona. Un momento más tarde la verdad se levantaría y calmaría la tormenta. Entonces ellos conocerían la verdad de su circunstancia. La verdad es una persona que siempre está presente en su vida. Usted no puede saber la verdad de sus circunstancias mientras no haya oído a Dios. Él es la verdad y la verdad está presente y activa en su vida. ¿Qué quiere decir esto? Hay circunstancias, pueden ser adversas o favorables. Pensemos en las adversas y nosotros decimos, hasta aquí llegamos, se nos acabó. Pero estamos pensando como que estuviésemos solos. ¿No cree usted? Entonces, esa es nuestra verdad. Nuestra evaluación o nuestra percepción de esas circunstancias adversas, no considerando la presencia de la verdad, o sea, la presencia de Jesús en medio de ellas. Si ponemos las circunstancias por una parte y ponemos a Jesucristo en el otro lado de la balanza, ¿cuál debiera pesar más? Entonces, ¿me voy a preocupar tanto de las circunstancias? ¿Estamos analizando las adversas? Pues no. Entonces, la verdad de las circunstancias no es lo que yo veo. Puede ser la realidad. Es una realidad la tormenta, es una realidad las olas, es una realidad el viento, es una realidad el agua que me cae encima. Es una realidad. Pero de que nos vayamos a hundir, ¿es esa la verdad? Bueno, consideremos las tormentas de la vida. Ahí nos aumenta un poquito la fe, ¿verdad? Es una tormenta. Y figuradamente tiene los mismos elementos. Pero si nada más vemos eso, pues hasta aquí llegamos. Pero si pensamos o si vemos la verdad, o sea, si vemos a Jesucristo,
La realidad de la tormenta es una, pero la verdad es otra, y esa es Jesucristo. Tenemos muchos ejemplos que nos muestran claramente la diferencia que hay entre una y otra cosa. Finalmente sabemos cuál fue la verdad. ¿Perecieron? ¿Iban a perecer? No iban a perecer. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba en el barco. Cualquiera sea la adversidad, cualquiera sea la tormenta, si Jesucristo está en su barco, y le voy a decir una cosa, Él está. A través del Espíritu Santo está activo y permanentemente con nosotros, dentro de nosotros. Nada más que a veces nosotros lo mandamos a dormir a un cuarto. Y te voy a dejar aquí encerradito, Jesús, porque ahora tenemos pachanga. ¿Ha pasado eso o no? Claro que sí, se ha pasado. Ha pasado y luego se enojan conmigo porque no se las voy a avivar. Piense usted. Ahora, lo bueno de esto, este es el comienzo, que usted tiene que, al irse a casa, comenzar a meditar y a reflexionar. ¿Usted cree que mi vida ha sido perfecta? ¿Usted cree que no me he equivocado? Usted me ve bien, bendecido, prosperado, todo en su justa medida y con modestia, porque es para la gloria de Dios. Pero, ¿ha habido una vida perfecta? No. ¿Me he equivocado? Claro que me he equivocado. De muchas cosas, analizando y mirando hacia atrás, en el momento era probablemente lo que habría hecho cualquiera. Pero mirándolo desde aquí ahora, tengo la hidalguía, la humildad para reconocer cuando me equivoqué. Me equivoqué. Aún pastoralmente me he equivocado, y por eso yo pido perdón a todo aquel que pueda haber ofendido. No estoy consciente de todos, quizá de alguno, pero como estoy tan consciente de que soy humano, de que no soy perfecto y que soy chileno, es muy probable que sí. Pero hay que tomarse ese tiempo, ¿sabe qué? Para no volver a cometer el mismo error. Estos hombres que vivieron esa experiencia, ante otra tormenta, ¿cree usted que se iban a alocar? ¿Qué es lo que iban a hacer? Pues tranquilo. Aquí está Jesús con nosotros. Aquí está Jesús con nosotros. Y ya, Jesús, no te queremos molestar. Puedes seguir descansando tranquilito si quieres nomás. Hay una tremenda tormenta, pero nosotros estamos firmes. A los que a Dios aman, todas las tormentas les ayudan a bien. Le desarrolla su espíritu de perseverancia, de paciencia, de resiliencia, etcétera, etcétera. Vamos a ver, y el tiempo cómo avanza. Tengo varios ejemplos, vamos a ver uno, siquiera. Y el que vamos a ver es de una viuda. Una viuda, eso quiere decir que no tenía marido, que tenía un solo hijo y ese hijo se le había muerto. Miren, Lucas 7, 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Muchos de sus discípulos y una gran multitud. Hay diferencias entre un grupo y otro. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. De solo leer e imaginarme esta escena produce, si no supiera el final, pero como quiera, produce un sentimiento. Porque piense usted, una mujer viuda, ¿qué hacía en esos tiempos? Si aún en estos tiempos es difícil. Si usted lo pone incluso de esta manera, una mujer viuda que nunca trabajó, fuera, y se muere su esposo y queda con un hijo. Que bueno, por un lado, que solo un hijo, pero que ahora ella tendrá que trabajar para darle de comer. Se fue mi esposo, el que era todo para mí y el que me compraba me daba todo, diría ella, pero bueno, siquiera me dejó este hijo. Es la razón, es la fuerza para seguir viviendo, para luchar, para esforzarme.
No me voy a volver a comprar chanclas nuevas no sé en cuánto tiempo, pero voy a esforzarme porque a él no le falte. Pongámonos en el caso hipotético, quizás estuvo un año así y no le iba muy bien tampoco, pero ocurre lo impensable, que se le muere su hijo. ¿Qué le quedaba a ella? Nada. Bueno, y acercándose Jesús, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Supóngase que usted asiste a ese funeral. Antes de que Jesús llegara, ¿cómo piensa usted que la viuda de Naín hubiera contestado esa pregunta? ¿Cuál es la verdad de esta situación? Y ella hubiera contestado probablemente como yo imaginé. No es parodié, pero hice una idea. ¿No creen ustedes? Ahora, sin considerar, hermanos, de que en aquellos tiempos era muy terrible. Mire, prácticamente para una viuda y para una divorciada, la situación de una prostituta era todavía más halagüeña. Así de tremendo. Entonces la situación sí era difícil. Cuando la verdad, o sea Jesús llegó, ¿qué diferencia hizo? Después de analizar todos los casos, vamos a revisar otros casos. ¿Qué diferencia hizo? ¿Cómo lo dejé? Si puede en una palabra o en dos o en tres, ¿cómo lo podría decir? Toda, dice, toda. Es una buena palabra. Hizo toda la diferencia. ¿Saben? Porque podríamos pensar de que lo cambió. Y efectivamente cambió las circunstancias. O en realidad no cambió las circunstancias, sino que las transformó. Eso quiere decir que el cambio fue radical, total y absoluto. De blanco a negro, de izquierda a derecha, o sea, total. Y eso nos muestra a nosotros el poder que tiene Dios, el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y si pensamos que en las circunstancias como las tormentas, estamos hablando de las circunstancias adversas, como las tormentas o las crisis en la vida, y recordamos que Jesucristo está en nuestro barco, en nuestra embarcación, y que tiene tal poder y tan buena voluntad, pues ¿de qué hemos de preocuparnos? Ahora, el estar en comunión con Dios, el estar alimentado y fortalecido nos lleva a situaciones de las cuales podríamos incluso llegar a jactarnos. Razón por la cual yo le digo, yo no me jacto cuando digo esto, pero se los voy a compartir, porque yo no he sido un hombre de gran fe comparado con otras personas, pero he tenido accesos de gran fe, y cuando los llego a tener, yo sé que no soy yo. Sé que es una obra especial que está permitiendo Dios en mi vida a través del Espíritu Santo. Ejemplo, dio COVID en casa a mi esposa. Y luego, a los 2 días, más o menos, salió positivo de Danielito. Y ahí estábamos. Vamos a celebrar. De algún modo el Señor nos ha enseñado así y hemos aprendido a celebrar. Por todo. Y le damos gracias al Señor. Y ya ni a pedirle porque sabemos que el Señor nos lo iba a conceder. Simplemente fuimos a orar, y eso no es la primera ni la única vez, a orar y para darle gracias y a celebrar. Lo compartí después con una persona, no podían entenderlo, probablemente usted o alguno de ustedes todavía no lo puede entender, pero ¿cómo no voy a celebrar? Si yo por fe ya sé que los va a sanar, ya sé que los sanó. ¿Voy a perder tiempo en ir a preocuparme? ¿Tiempo en ir a llorar? Vamos a celebrar. Por fe yo sé que ya lo sanó. Y un detalle más de esa historia. Por ese motivo no iban a poder ir al viaje misionero. Fíjese las circunstancias. Y yo acepté esas circunstancias. Y vine a la iglesia ese domingo, vine solo. Yo no me había contagiado, no me contagié y nunca me he contagiado. Ese es otro milagro del Señor y Él sabe por qué.
Y llegué a la casa, bueno, sí, triste en eso de que no iban a poder ir al viaje misionero. Y Danielito estaba recién en su segundo día de contagio. Y mi esposa ya iba como saliendo, pero Danielito iba recién entrando. Y yo había aceptado las circunstancias. Y mi esposa me dice, hagámosle el examen. Bueno, claro. ¿Por qué no? Si Dios quiere, está en su segundo día y en su segundo día lo puede sanar, en el día que Él quiera. Pero espérense tantito, dos cosas vamos a hacer. Vamos a ir a orar. Nos fuimos al cuarto los tres, nos pusimos de rodillas, nos pusimos a orar. Y espérense tantito, el teléfono, y vamos a grabar toda la prueba. Y grabando, tomando la prueba, tomando la muestra y viendo los resultados. Se había sanado. Un ejemplo de mi experiencia, las circunstancias. Si nos apresuramos en interpretarlas desde nuestra perspectiva, nos vamos a equivocar. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Lo triste o lo más triste no es haberse equivocado alguna vez, sino el no haberse dado cuenta que se equivocó. Y probablemente pueda culpar a Dios, pueda culpar al vecino, pueda culpar al papá, pueda culpar a la mamá, pueda culpar a todo el mundo. ¿Por qué es más triste? Porque no ha aprendido nada. Y ese error lo va a volver a cometer. Cuando la verdad, Jesús se reveló a la multitud, ¿cómo respondió la gente? ¿Se acuerdan lo que decían los versículos? Y todos tuvieron miedo. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y toda la región de alrededor. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? De que cuando Dios obra, nos sorprendemos y a veces nos da susto y puede llegar hasta darnos miedito y ponérsenos la piel así como de gallina. Este es Dios, este es Dios, este es nuestro Dios. El tiempo se nos ha acabado, mis hermanos, y considero por la importancia de este punto, Dios habla por medio del Espíritu a través de las circunstancias. Pero en realidad esto está en el penúltimo lugar de la lista. ¿Y por qué? Porque hay que tener mucho cuidado. Somos muy proclives a interpretarlas desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, humano, carnal, falto de fe. Y haciéndolo así, siempre nos vamos a equivocar. Y como Dios quiere que nunca nos equivoquemos, porque Él solo desea el bien para nosotros, es que tenemos que aprender también a seguir los pasos correctos para su correcta interpretación.